Hola, mi nombre es Sofía Tenés Monicol y el día de hoy voy a estar explicando un ejercicio de balance de masa. Bien, la definición de balance de masa nos dice que este es la contabilidad de entradas y de salidas de masas de un proceso o de una parte del mismo. Lo que es lo mismo a decir que es la aplicación de la ley de conservación de la masa, la cual nos dice que la masa no se crea ni se destruye. Bien, para resolver nuestro problema vamos a seguir una serie de pasos que los voy a ir mencionando a medida que vamos resolviendo el ejercicio. Bien, el primer paso nos dice leer el problema. Bueno, vamos a leer el problema entonces. La acetona es usada en la manufactura de muchos productos químicos y también como solvente. Es en este último rol que se han colocado muchas restricciones a las emisiones de vapor de acetona con el objetivo de preservar el medio ambiente. Se ha diseñado un sistema de recuperación de acetona en el cual todas las concentraciones de las corrientes gaseosas y líquidas están expresadas en porcentaje en peso. Y se nos pide calcular las cantidades de las corrientes A, F, W, B y D en kilogramos por hora. Y nos da el dato de la corriente G, que esta es 100 kilogramos por hora. Bueno, una vez que ya realizamos el primer paso de leer el problema, el segundo paso nos dice realizar el diagrama de bloques. El problema ya nos daba el diagrama de bloques, pero bueno, tenemos que definir algunas cosas del diagrama de bloques, así que vamos a pasar a hacerlo nuevamente. Bien, en un principio vamos a tener la columna de destilación. Columna Bien, el problema nos dice que en la columna de destilación ingresan las corrientes G y W. Bien, entonces podemos decir que en nuestra columna de destilación vamos a tener dos corrientes de entrada, que van a ser las corrientes G y W propiamente dichas. Corrientes G y las corrientes W. Y dos corrientes de salida, que son las corrientes A y las corrientes F. Bien, la corriente A y la corriente F. Luego vamos a tener, acá dije que era columna de destilación, no, es columna de absorción. Es la primera columna que encontramos en el proceso. Bien, ahora viene la columna de destilación. Entonces, vamos a tener nuestra columna de destilación. Bien, con una corriente de entrada y dos corrientes de salida. Vamos a tener que la corriente F, que era una corriente de salida en la columna de absorción, ahora va a pasar a ser una corriente de entrada en la columna de destilación. Y bueno, y vamos a tener dos corrientes de salida de la columna de destilación. Una corriente de salida va a ser la corriente B. Y bueno, y en el problema no se nos da el nombre de la otra corriente de salida, así que por el momento vamos a dejarlo así nomás. Bien, luego esta corriente que sale de la columna de destilación ingresa a un condensador. Y del condensador nos dice que sale la corriente D.
Bien. Parecería que ya tenemos armado nuestro diagrama de bloques. Lo que nos faltaría definir ahora son las distintas operaciones que ocurren en cada bloque, digamos, de nuestro proceso. Bien, cabe aclarar que estamos en presencia de operaciones en cada bloque, digamos, porque en cada uno ocurren cambios físicos en los distintos componentes. Si estuviésemos hablando de cambios físicos y químicos, estaríamos en presencia de un proceso. Bien, entonces tenemos que definir cuál es la operación que ocurre en la columna de absorción. Y bueno, la operación unitaria básicamente que ocurre en la columna de absorción es justamente la absorción. Entonces lo escribimos acá adentro. Absorción. Bien. Podemos decir que la absorción es la separación de uno o más componentes de una fase gaseosa por medio de una fase líquida, que sería considerado el solvente. Bien, luego tenemos la columna de destilación, que bueno, que la operación que va a ocurrir también en la columna de destilación va a ser la destilación. La destilación. Bien. Y la destilación se define como la separación de uno o más líquidos de una mezcla, aprovechando sus distintos puntos de volatilización. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos dos componentes líquidos en una solución y supongamos que, bueno, en este caso, yo ya me voy adelantando y voy a decir que la corriente F tiene dos componentes líquidos, que es el agua y la acetona. El agua y la acetona tienen distintos puntos de ebullición. El agua tiene un punto de ebullición a 100 grados centígrados y la acetona a 56 grados centígrados. Entonces, aprovechando eso en nuestra columna de destilación, lo que se hace es separar esos dos compuestos que tienen distintos puntos de ebullición, aprovechando eso. Bien, y en nuestro condensador vamos a tener la operación condensación. Básicamente la condensación es el proceso, la operación contraria a la vaporización. Lo que se hace en un condensador es pasar una solución o una mezcla en estado gaseoso a estado líquido. Bien. Bueno, y sin querer ya venimos completando también el paso 3 que nos dice rotular corrientes. ¿Pero por qué? Porque el ejercicio ya nos lo daba. Bien, después nos dice indicar valores. Bueno, uno de los valores que tenemos es el valor de la corriente G, que como habíamos dicho, la corriente G es una corriente de entrada. Entonces podemos decir que G es igual a 100 kilogramos por hora. Bien, el ejercicio también nos da los valores de los componentes, o sea, nos da las concentraciones de las corrientes gaseosas y líquidas y estas están expresadas en porcentaje en peso. Bien. El ejercicio entonces nos dice que en la corriente G vamos a tener aire, voy a escribir con rojo, vamos a tener aire en un 95%. Vamos a tener acetona y no nos da el valor de la acetona, pero ya vamos a ver cómo lo podemos sacar. Y nos dice que tenemos agua en un 2%.
Bien, en la corriente W nos dice que esta está compuesta 100% por agua. La corriente A nos dice que está compuesta por aire en un 99,5%, sí. Y por agua en un 0,5%. Bien. También nos dice que la corriente F está compuesta por acetona en un 19% y por agua en un 81%. Bien. Nos dice que la corriente B está compuesta por acetona en un 4% y por agua en un 96%. Y finalmente nos dice que la corriente D está compuesta por acetona en un 99% y por agua en un 1%. Bien, entonces ya rotulamos las corrientes. Bueno, en realidad rotular sería escribir, digamos, bueno. La corriente G es una corriente de entrada. La corriente W es una corriente de entrada. La corriente A es una corriente de salida. O sea, definir lo que tenemos. Bueno, ya indicamos los valores. Ahora vamos a pasar a este paso que es delimitar el sistema. Bien, básicamente lo que nosotros queremos hacer acá en este problema es, o sea, hallar los valores de la corriente F, la corriente A, la corriente W, la corriente B y la corriente D. Pero como nosotros necesitamos aplicar la ley de concentración de la masa, tenemos que, yo diría, definir distintos subsistemas para poder aplicar la ley de conservación de la masa. ¿Por qué? Porque se nos complicaría un poco bastante trabajar de esta forma con todos estos datos, porque son muchos. Entonces, cuando nos dice delimitar el sistema, nosotros tenemos que establecer el volumen de control, es decir, valga la redundancia, establecer los límites donde nosotros vamos a aplicar el balance de masa. La definición de sistema justamente es una porción arbitraria de un proceso o el proceso entero. Si nosotros definimos a todo nuestro proceso como un sistema, yo lo dividí en 3 subsistemas. Estos 3 subsistemas son los siguientes. Uno va a ser este que yo lo voy a definir acá. Este es el primer subsistema que yo definí. El segundo subsistema es este. Y el tercer subsistema es este. Entonces, ¿qué hice acá? Justamente establecí los límites a los cuales yo voy a aplicar el balance de masa o la ley de conservación de la masa para poder ir hallando los distintos valores de las incógnitas, que son varios. Fíjense que acá tenemos únicamente el valor de G, entonces tenemos muchas cosas que hallar. Bueno, entonces ya delimitamos el sistema. Bueno, ahora el siguiente paso es hallar, o sea, definir las variables desconocidas, que es lo que yo acabo de hacer, muy por encima. Pero vamos a pasar a trabajar directamente con mis distintos subsistemas. Entonces yo voy a
sacar una flechita acá para que quede determinado, digamos que este es mi subsistema 1, este es mi subsistema 2, y este es mi subsistema 3. Bien. Para empezar a resolver el ejercicio, entonces voy a tomar el subsistema 1 y voy a empezar a aplicar el balance de masa y la ley, bueno, de conservación de la masa, que van de la mano. Bien, voy a borrar y voy a volver a dibujar el subsistema 1. Bueno, no lo voy a volver a dibujar porque ya está dibujado acá. Vamos a guiarnos con lo que tenemos acá nomás entonces. Bueno, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Vamos a definir de vuelta nuestras corrientes para saber qué corrientes pertenecen al subsistema 1. Entonces, vamos a escribir subsistema 1. Bien. En el subsistema 1 vamos a tener 2 corrientes de entrada y 2 corrientes de salida. Las corrientes de entrada van a ser las corrientes W y G, la corriente W y la corriente G. La corriente W está compuesta por agua y la corriente W está compuesta por aire, acetona y agua. Y nuestras corrientes de salida que son las corrientes A y F. La corriente A está compuesta por aire y agua. Y la corriente F por agua y acetona. Bien. Ahora vamos a empezar a... voy a explicar qué significa esto de que las concentraciones estén dadas en porcentaje en masa. Básicamente lo que vamos a hacer es calcular las fracciones másicas de cada componente en cada corriente. Bueno, vamos a definir entonces, vamos a llamar a nuestros componentes de la siguiente manera. Vamos a tener el aire, lo vamos a llamar con la letra I minúscula. A la acetona con la letra J minúscula y al agua con la letra K minúscula. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, como nos dice que las concentraciones de las corrientes gaseosas y líquidas están expresadas en porcentaje en peso, ¿qué significa eso? Bueno, lo que significa básicamente es que por cada corriente nosotros vamos a tener distintos componentes y cada componente que conforma esa corriente va a estar dado, o sea, su concentración en esa corriente va a estar dada en porcentaje en peso. Por ejemplo, vamos a tomar la corriente G. Sabemos que la corriente G está dada por aire
acetona y agua. Bueno, ¿cómo calculamos entonces el porcentaje o la fracción de aire, por ejemplo, que ocupa la totalidad de la corriente G? Y bueno, para eso es lo que se usan las concentraciones, y la que nosotros vamos a usar hoy es la fracción másica o el porcentaje en peso, que básicamente la fracción másica se define se define de la siguiente manera. O sea, nosotros vamos a tener porcentaje peso en peso, que sería nuestra fracción másica, va a estar dada por la masa de nuestro soluto, se abrevia así, de soluto, sobre la masa de la solución total. Esta solución puede ser líquida o gaseosa. Por 100. Así se define la fracción másica. Entonces supongamos que nosotros queremos calcular la fracción másica del aire. La fracción másica del aire va a estar dada por la masa del aire sobre la masa de la solución, que sería la masa total de la corriente G, que sería la suma de los tres componentes en este caso. O sea, la masa del soluto sobre la masa de aire más la masa de acetona más la masa de agua, por 100. Bueno, el ejercicio nos dice que, llamemos de la siguiente manera, la fracción másica del aire en la corriente G es igual, bueno, en este caso no, porque me la da en porcentual, o sea, vamos a poner fracción másica porcentual, es igual a, en este caso del aire, 95%. Bueno, ¿cómo nosotros pasamos a simplemente fracción másica? Vamos a sacar el porcentaje, lo dividimos por 100 y esto nos da la fracción másica, que es 0,95 del aire en la corriente G. Voy a tener a mano la calculadora. Bien. Bueno, ya tenemos entonces la fracción másica del aire en la corriente G. Vamos a hallar la fracción másica de la acetona, que la definí con la letra J, de la acetona en la corriente G. Va a estar dada por la cantidad porcentual de la acetona en la corriente G, no la tenemos. Tenemos la del agua, entonces vamos a calcular la del agua primero. La fracción másica del agua es igual a 2%, es la cantidad porcentual, sobre 100. Esto es igual a 0,02. Entonces esta es la fracción másica del agua en la corriente G. Bien, nos estaría faltando la fracción másica de la acetona en la corriente G, que el problema no nos la da. Pero nosotros sabemos que en una corriente la sumatoria de las fracciones mágicas de cada componente tiene que ser igual a 1. O sea, en otras palabras, o mejor dicho, de esta manera sería la fracción mágica del aire en la corriente G más la fracción mágica de la acetona en la corriente G más la fracción mágica del agua en la corriente G tiene que ser igual a 1. Entonces, nosotros conociendo esto, podemos despejar la fracción mágica de la acetona y la podemos hallar. Entonces despejamos la fracción mágica de la acetona. Tenemos que la fracción mágica de la acetona va a ser igual a 1 menos la fracción mágica del aire en la corriente G menos la fracción mágica del agua en la corriente G.
Esto es igual a 1 menos 0,95 menos 0,02, que es igual a 0,03. Bien. Entonces, en conclusión, la fracción másica de la acetona en la corriente G es igual a 0,03. Vamos a anotarlo acá. Bien, entonces básicamente ya tenemos definido bien las fracciones másicas de la corriente G en nuestro subsistema 1. Bien, nos faltaría definir las fracciones másicas de los componentes de las corrientes A, F y W. Entonces vamos a hacer un resumen acá y vamos a decir que la fracción másica de aire en la corriente G es igual a 0,95. La fracción másica de acetona en la corriente G es igual a 0,03. Y la fracción másica de agua en la corriente G es igual a 0,02. Bien, y vamos a borrar esto. Bueno, ahora vamos a calcular las fracciones másicas de los componentes en la corriente A. Bien, la corriente A nos dice que está compuesta por aire y agua. Bien, vamos a decir entonces que la fracción másica del aire en la corriente A va a estar dada por la cantidad porcentual de aire, que es 99,5 sobre 100. Esto es igual a 0,995. Y la fracción másica de agua en la corriente A es igual a la cantidad porcentual de agua, que es 0,5 sobre 100. Esto es igual a 0,005. Bien. Entonces vamos a anotar acá la fracción másica de aire, en la corriente A es 0,995 y la fracción másica de agua en la corriente A es 0,005. Bien, hacemos con la corriente F. La corriente F nos dice que está compuesta por acetona y por agua. Bien. Vamos a tener que la fracción másica de acetona en la corriente F va a ser igual a la cantidad porcentual, que es 19 sobre 100. Esto es igual a 0,19. Y la fracción másica de agua en la corriente F es igual a la cantidad porcentual, que es 81 sobre 100. Esto es igual a 0,81. Y por último, tenemos la corriente W, que el problema nos dice que está compuesta en su totalidad por agua. Esto quiere decir que la fracción másica de agua en la corriente W es igual a 100 sobre 100, que es igual a 1. Bien, entonces vamos a anotar acá las últimas para tener en nuestro resumen. La fracción másica de acetona en la corriente F es 0,19. Y la fracción másica de agua en la corriente F es igual a 0,81. Y la fracción másica de agua en la corriente W es igual a 1. Bien. Bueno, vamos. Bien.
entonces vamos a pasar a realizar los balances por componentes. En realidad vamos a pasar a aplicar la ley de conservación de la masa, tanto para nuestro subsistema global como para los distintos componentes que tenemos. Bien. Como la ley de conservación de la masa nos dice que la sumatoria de lo que entra es igual a la sumatoria de lo que sale. Traducido en nuestro balance global, sería que la corriente G más la corriente W tiene que ser igual a la corriente A más la corriente F. Esta sería la sumatoria de las corrientes de entrada y esta sería la sumatoria de las corrientes de salida. Esto para nuestro balance global. Y ahora vamos a pasar a hacer los balances por componentes. Bien. Me olvidé de decir, pero ya estaríamos en el anteúltimo paso de nuestra resolución, digamos, que sería plantear ecuaciones. Pero recién estamos en el subsistema 1 igual, así que nos falta todavía. Bien. Entonces vamos a plantear los balances por componentes. Vamos a plantear primero para el aire. Nuevamente, como la ley de conservación de la masa nos dice que la sumatoria de lo que entra es igual a la sumatoria de lo que sale, así como lo planteamos de forma general, lo podemos plantear de esta forma, digamos, por componentes. ¿Por qué? Porque sería lo mismo que decir que la sumatoria de aire que entra tiene que ser igual a la sumatoria de aire que sale. Entonces, por eso nosotros podemos plantear esto. Entonces vamos a escribirlo. Básicamente sería decir que la fracción másica de aire en la corriente G por la corriente G más la fracción másica de aire en la corriente W por la corriente W tiene que ser igual a la fracción másica de aire en la corriente A